Hola, continuamos con eh, el cuadro clínico del coma mixedematoso. Bueno, a nivel respiratorio encontramos que hay es muy importante saber esto, ¿no? Que hay una disminución a la respuesta a la hipercapnia y a la hipoxia. Esto en conjunto con otros mecanismos como son o algunos otros factores como la obesidad o la obstrucción de la vía aérea por el derrame, perdón, por el edema de la nasofaringe o la laringe, que provocan disminución o oclusión de la vía aérea, contribuyen, ¿no? a que se perpetúe esta hipercapnia y esta hipoxia. También hay una afección de los músculos de la respiración propias del hipotiroidismo y generalmente pues la depresión a nivel sistema nervioso central. Todo esto van a contribuir y generan un círculo vicioso para el desarrollo de insuficiencia respiratoria. Y generalmente estos pacientes van a requerir ventilación mecánica invasiva. La hipotermia es otro dato también muy importante, ya que puede, puede ser el primer dato clínico que se presenta al momento del diagnóstico o al momento de la sospecha clínica. Generalmente es muy baja, menor de 35 grados centígrados, e incluso cuando es menor de 32 grados centígrados, perdón, tiene una correlación con el pronóstico, ¿no? Es peor, ¿no? Si tiene más hipotermia. Algunos otros datos gastrointestinales, pues los pacientes cursan con anorexia, náusea, dolor abdominal, constipación y pueden llegar a tener retención de la materia fecal. Hay una disminución o reducción de la motilidad intestinal, hay hilo paralítico, pueden cursar con megacolon, disfagia, orofaringia de origen neurogénico. Y bueno, asociado a este retardo o esta alteración en la deglución, podemos incrementar el riesgo de aspiración y neumonía por aspiración. Hay atonia gástrica y disminución de la absorción de algunos medicamentos. Entonces son cosas que siempre debemos de tomar en cuenta. Hay algunas manifestaciones adrenales. Siempre debemos descartar la presencia de una insuficiencia suprarrenal simultánea, ya que se encuentra entre el 5 y el 20% de los casos o puede estar presente por autoinmunidad, por ejemplo, cursar con un síndrome de Schmidt. Cursa con también estos pacientes con hipotensión, hiponatremia y hipoglucemia, ya que bueno, el propio hipocortisolismo lleva a menor gluconeogénesis. Entonces, ante la presencia de hipercalemia o algún otro trastorno electrolítico, la hiperpigmentación siempre son características de insuficiencia adrenal primaria y siempre debemos de correlacionarlo. O incluso si un paciente llega con datos de insuficiencia suprarrenal primaria, buscar intencionadamente hipotiroidismo. Siempre es importante buscar alguna infección subyacente, ya que incluso una temperatura corporal normal ante un paciente con coma mixedematoso nos debe alertar siempre ante la presencia de una infección subyacente. Otros síntomas o signos clásicos de infección pues pueden no estar presentes, por lo tanto siempre debemos de buscar este sitio. Bueno, el diagnóstico siempre, pues como ya les he dicho, necesita un alto índice de sospecha. Siempre debemos de considerar el diagnóstico en todos los pacientes comatosos que presentan algún grado de alteración del estado de alerta, no precisamente coma, que cursen con hipotermia o ausencia de fiebre ante una infección o hiponatremia e hipercapnia. Entonces estos son como los datos que nos deben alertar y siempre sospechar en este diagnóstico. Siempre debemos, ante un paciente con estas características, siempre debemos de pedir un perfil tiroideo de rutina. Y bueno, continuar con la historia clínica completa, hacer énfasis sobre todo en los antecedentes de disfunción tiroidea, bocio, algún antecedente quirúrgico, terapia con yodo, radioterapia, ya sea cervical o hipofisiaria, traumatismos craneoencefálicos, hemorragias por posparto, tratamiento con levotiroxina previo o con algún antitiroideo, ¿no? Amiodarona, litio, opiáceos, etcétera. Y siempre buscar en alguna otra enfermedad concomitante asociada al hipotiroidismo. Entonces es importante que la historia clínica sea completa, obviamente, pero que
esté enfocada en estos datos que nos son de mucha utilidad. Entonces, primero, para el sistema de valoración, bueno, para la severidad y esta cosa de la falla multiorgánica y la mortalidad, pues ocupamos OFA y Apache. Pero bueno, específicamente para el coma mixedematoso, en 1993, Popoveniuk desarrolló un score para coma mixedematoso, le da un puntaje y de acuerdo a este, pues ya nos dice la probabilidad la probabilidad de que sea el diagnóstico de coma. Entonces acá se los pongo. Este se basa principalmente en el grado de la temperatura, le da cierto puntaje, en el estado neurológico, si hasta llegar al coma, estupor, etc. Trastornos gastrointestinales, hilio paralítico, disminución de la motilidad intestinal, etc. Si existe o no el evento precipitante, si si es identificable o no, la bradicardia o alguna otra manifestación hemodinámica, ¿no? Hipotensión, cardiomegalia, edema pulmonar, derrame pleural o pericárdico y algunos otros cambios, los cambios electrocardiográficos que ya les mencioné, ya que algunos no son específicos, pero bueno, son a los que les mencioné los que se deben de tomar en cuenta. Y los trastornos electrometabólicos, ¿no? Hiponatremia, hipoglucemia, hipoxemia, hipercapnia y disminución del filtrado glomerular. Es importante que cualquiera de estos datos o que estén presentes o ausentes, más bien los que estén presentes deben de estar, pues, o sea, no deben de ser explicados por alguna otra condición, ¿no? Que lo provoque. Entonces ya hacemos el puntaje y todo. Ya más de 60 puntos es altamente sugestivo, incluso diagnóstico de coma. De entre 29 y 51, de 59 es sugestivo de riesgo, o sea que el paciente está en riesgo de hacerlo. O si es menos de 25, pues es improbable. Y bueno, en general, pues los laboratorios o los estudios complementarios, ya que tenemos la sospecha, obviamente la TSH se va a encontrar muy elevada. Y bueno, tomar en cuenta que algunos otros medicamentos pueden reducir los niveles de TSH, como los glucocorticoides o la dopamina. Y los niveles de T3 o T4 siempre estarán bajos o incluso indetectables. Siempre es importante medir concomitantemente los niveles de cortisol y ACTH para evaluar o descartar la presencia de insuficiencia suprarrenal primaria. Pedir, ¿no? Ya saben, ¿no? Podemos encontrar anemia, leucopenia, hiponatremia, etc. Incremento de las transaminasas, perfil de lípidos para descartar hipercolesterolemia, hipoglucemia, confirmar la hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis, ¿no? Entonces es importante pedir todo esto. Una vez que ya tenemos a nuestro paciente con la sospecha, ya pedimos todos los laboratorios y tenemos pues prácticamente el diagnóstico del coma mixedematoso, debemos pues, iniciar el tratamiento, ¿no? Inmediatamente. Entonces, como es una enfermedad multisistémica y con afección múltiples órganos vitales, pues empezamos con el ABC, ¿no? Protección de la vía aérea, control hemodinámico. El paciente generalmente deberá estar en una unidad de cuidados intensivos, por obvias razones, y el tratamiento se basa básicamente en estas tres partes, ¿no? En la protección de la vía aérea, control hemodinámico y control metabólico. En general, pues estos pacientes, como ya hemos visto, pues cursan con retención de CO2 y acidosis respiratoria. La ventilación mecánica se requiere casi siempre en las primeras 24 a 48 horas o puede extenderse incluso hasta 2 o 3 semanas. En este caso, pues es pues individualizado el manejo, ¿no? Ya con los parámetros de ventilación mecánica, que es como estándar para todos. No hay nada específico aquí. Entonces, bueno, también se recomienda el uso o el manejo concomitante con antimicrobianos empíricos en caso de sospechar infección, sobre todo si es a nivel pulmonar, ya que pues esto perpetuaría o prolongaría la ventilación mecánica. En general, para la hipotensión, bueno, se recomiendan soluciones volumen, administración de volumen, con solución salina, pero en combinación con glucosa, ya sea el 5 o el 10% por esto de la hipoglucemia, siempre llevando un control y un monitoreo estricto de la glucosa.
También encontramos el uso de vasopresores para mantener la adecuada presión de perfusión hasta que el efecto de las hormonas tiroideas comience. Las dosis estándar, los medicamentos que ya sabemos, ¿no? Y bueno, para el manejo de la hiponatremia, solamente se considerará el tratamiento agudo o intensivo en caso de que sea una hiponatremia grave o que tenga alteración neurológica concomitante. Aquí recomiendan una solución hipertónica al 3% de bolos de 50 a 100 mililitros, seguidos de bolos de furosemida. En esta pues lo recomiendan como de 40 a 120 miligramos para promover la diuresis. Pero realmente, pues ahora sí que depende más que nada de la indicación, como una hiponatremia pues normal, ¿no? Cuando esta cosa del bolos, de la hipertónica se detiene cuando alcanzamos, o la meta es llevarlo a más de 120, ¿no? Mil equivalentes por litro. Y ya a partir de ahí, pues ya no administramos nada. Incluso está como escrito el uso de antagonistas del ADH, los baptanos generalmente. Y bueno, lo importante de este padecimiento es el uso de la terapia hormonal, ¿no? Hay alguna controversia entre el uso de T4 o T3 sola o en combinación, pero generalmente pues debe ser individualizado a la edad, al peso y importante saber si hay alguna cardiopatía subyacente. En general, las guías de la ATA recomienda el uso de T3 con simultáneo al T4, ya que generalmente se ha visto que pues la conversión de T4 a T3 pues es un poco más tardada y que la T3 como tal pues tiene un efecto más rápido. Sin embargo, pues niveles altos de T3 pues pueden llevar a algunos efectos adversos que no queremos, ¿no? Como alguna... a nivel cardiovascular generalmente. Entonces, ¿en cuánto tiempo vamos a esperar que nuestros niveles o nuestro perfil tiroideo se normalice? Pues hay que darle chance hasta una semana y hay que seguirlo cada 1 o 2 días con un perfil tiroideo. Aquí están las dosis. Bueno, las guías se recomiendan preparados intravenosos, pero pues ya sabemos que obviamente en México no hay, solamente tenemos preparados vía oral. Y generalmente se recomiendan estas dosis, ¿no? Una dosis inicial de levotiroxina de 200 a 400 microgramos al día. Algunos reportan hasta dosis de 4 microgramos por kilo en las primeras 24 a 48 horas. Aquí me equivoqué. Y la dosis de mantenimiento es de 50 a 100 microgramos al día. La dosis habitual debe calcularse de acuerdo al peso a 1.6 microgramos por kilo. En el caso de la T3, igual se da una dosis de carga de 5 a 20 microgramos intravenoso, aunque a nosotros lo vamos a dar vía oral. Aquí me faltó. Bueno, la dosis de mantenimiento es de 2.5 a 10 microgramos cada 8 horas. Generalmente la dosis de T3 es de 25 microgramos cada 12 horas. No se los anoté aquí, pero es la dosis que se utiliza en un paciente, pues, estable. Bueno, los esteroides son muy importantes, ya que este hipotiroidismo severo puede estar asociado a insuficiencia adrenal, como ya les comenté. Entonces, tener en cuenta que si encontramos alguna de estas alteraciones, sospechemos, ¿no?, de insuficiencia adrenal. Pero independientemente del hipotiroidismo, de que se asocie con insuficiencia adrenal por algún otro mecanismo, el propio hipotiroidismo produce menor respuesta adrenal al estrés. Entonces, es importante hacer reemplazo con esteroides. Reemplazo de hormonas tiroides, o sea que cuando empezamos el tratamiento con levotiroxina, se puede incrementar el metabolismo de cortisol y así se puede precipitar una crisis adrenal. Entonces, la administración de los esteroides siempre debe ir precedida al uso de las hormonas tiroideas. Y en general utilizamos una dosis de estrés empírica de 100 miligramos cada 6 a 8 horas por 5 a 7 días o hasta que se resuelva el deterioro hemodinámico. Y bueno, lo vamos a ir titulando hasta disminuirlo y suspenderlo.